Vamos a resolver un problema usando diferenciales. Sabemos que una diferencial es prácticamente una derivada, solo que cuando expresamos la derivada de una función con respecto a la variable independiente, o en este caso Rx, la variable que tengamos presente, estamos diciendo que nuestra función va a cambiar. Ahora bien, si nosotros separamos cada una de estas expresiones, diciendo que dy es igual a algo que encontramos multiplicado por el dr, cuando la separamos se convierte en una diferencial. Por tanto, ¿qué es una diferencial? Una diferencial es un cambio. Es un cambio que sufre algún objeto. Estos cambios son muy pequeños. Así lo debemos de interpretar si lo vamos a usar en problemas. ¿Qué tan pequeños? Muy pequeñitos, del orden de milímetros, del orden de centímetros, del orden de pulgadas, ¿sí? Etcétera. Entonces son cambios muy, muy pequeñitos. Ahora bien, el problema que tenemos aquí nos habla del disco de los frenos de un automóvil. Y estos frenos se van a dilatar debido al calor. Esta dilatación está generando un aumento en el disco. El problema nos pide que encontremos ese incremento, pero en el área de ese disco. Bien, entonces, si volvemos a releer el problema, no nos está dando ninguna expresión matemática sobre la cual nosotros podamos llevar a cabo una derivada. Sí, no nos la da explícitamente, sin embargo, sí se encuentra presente. ¿Dónde? Aquí, cuando nos habla de un disco. Un disco tiene una forma circular. Entonces, si esto es un círculo, este disco sabemos que tiene un radio. Este es su diámetro y entonces su radio es del centro a cualquier punto de él. Este radio, cuando el disco está a temperaturas normales, es de 15 centímetros. Ahora bien, si este disco fue sometido a una variación del calor, nos dice que está aumentando. Entonces implica que lo que está aumentando es en realidad el radio de este disco. Entonces, ¿qué tanto aumentó? Aquí lo voy a exagerar un poco. Podemos observar que ahora el radio creció. Entonces implica que el área de este círculo se hizo más grande, aumentando esto. ¿Sí? Entonces, si queremos el área total, pues sería todo esto, considerando que este radio aumentó. ¿Cuánto aumentó? Este aumento no nos lo dice, pero nosotros lo podemos calcular, porque lo que sí nos dice es que el radio aumentó de 15 a 15.04. Entonces, esta variación de tamaños en física lo representamos con una letra delta, con un triangulito. Y la letra que le ponemos adelante nos dice con respecto a qué va a ser ese cambio o cómo va a variar. En este caso, esta T es la temperatura. Entonces me dice que va a haber un cambio en la temperatura o una variación en la temperatura. ¿Cómo se puede descubrir? Pues tomando la temperatura final, le vamos a restar la temperatura inicial y de esa manera estamos registrando un cambio. Para nosotros nos están dando un cambio en tamaño. ¿En qué tamaño? En el radio. Entonces, lo podríamos escribir como la variación del radio, que sería el radio final,
menos el radio inicial, ¿sí? Pero esta variación, esto sería, digamos, en física, pero en matemáticas estamos con diferenciales. ¿Y qué es la diferencial? Ya había comentado que se puede entender como un cambio. Por consiguiente, esta delta R podría escribirse como la diferencial de R, que sería el radio final menos el radio inicial. Y lo podemos registrar para nuestro problema así, porque el problema nos da un radio inicial de 15 centímetros y nos da un radio final de 15.04 centímetros. Entonces, si calculamos esa variación del radio, sería 15.04 menos 15, y esto es 0.04 centímetros, implicando entonces que la variación del radio es de 0.04 centímetros. Pero no nos piden solo la variación de ese radio, sino más bien el problema nos está pidiendo que determinemos el valor aproximado del incremento de su área. Entonces, debido a que este disco estuvo sometido a una variación de calor, aumentó su tamaño. Al aumentar su tamaño está aumentando su área. Entonces, partimos de que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como nos pide el valor aproximado de ese incremento, implica por consiguiente que lo que debemos de hacer es derivar el área con respecto a ese radio, a cómo fue cambiando. Entonces, cuando realizamos la derivada, nos queda pi por 2 veces el radio. Queremos la diferencial del área, porque esto nos representa el incremento de su área, es igual a 2pi r por la diferencial de ese radio, es decir, el círculo, más bien la circunferencia por la variación del radio en su incremento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues nos dedicamos simple y sencillamente a sustituir 2 por 3.14 por el radio. ¿Cuál radio nos está pidiendo aquí? El radio inicial, que serían 15 centímetros por delta de diferencial del radio, que sería la variación, 0.04 centímetros. Realizando el producto de todos estos elementos, nos queda un total de 3.76 centímetros. Tenemos centímetros, por centímetro serían centímetros cuadrados. Entonces, la variación del área de ese disco que fue sometido a calor fue de 3.76 centímetros cuadrados. Esto fue el área que se incrementó en el problema. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos problemas de, digamos, de contexto, es decir, que realmente suceden, empleando lo que hemos aprendido a hacer hasta el momento, obtener la diferencial de una función, donde la función se convierte en la forma geométrica del objeto del que nos está hablando. En este caso es el área de un círculo.